Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos aquí presentes una vez más. Aquí bienvenidos a su podcast, de Fogosofía, Terror Filosófico. El día de hoy una vez más nos acompañan, como ya es costumbre, Luisa. Hola. Y Amadeus, el buen Wolfgang. Y la voz del fondo, que es Fari. Ya ustedes saben que esa cara no existe, que es alguien que nos habla desde el más allá. Ajá. Saluda, Fari, dinos hola a todos. Hola, Crayola. Tiene un cuerpo físico temporal, ¿no? Pero es más bien una entidad. De hecho, nada más es la mano. Sí, nada más es la mano. Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ustedes saben que nos gusta muchísimo hacer esta clase de videos y estamos emocionados una vez más por estar aquí hablando acerca de más terror filosófico. El día de hoy tenemos un tema bastante bonito, bastante bueno, que pues siento que a todos aquí puede llegar a gustarnos demasiado y al día de esto de los espectadores igual. Déjenos en los comentarios qué es lo que opinan acerca de estos temas. Ya saben que son bienvenidos los comentarios. Vamos a hablar acerca de arte en sí, en el terror filosófico o como terror filosófico. Entonces, comenzamos con una pregunta, porque de qué otra forma van a trabajar los filósofos si no son haciendo preguntas, ¿no? Uh-huh. Cierto. No tenemos más trabajo, pero no hay chamba. No hay chamba. Tenemos nuestra primera pregunta al respecto de este tema que es el arte en el terror filosófico. Y antes de ahondar en esto del terror, primero vamos a hablar un poquito, discurrir tantito acerca de el arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿No? O sea, porque si no hablamos sobre eso, siento que es demasiado ambiguo. Puede ser muy vago, ¿no? Lo que decimos. Muy vago, Se nos justamente. podemos ir por las ramas igual. Entonces, el hablar acerca de primero de lo que es el arte para comenzar a definir cuál es el proceso de la conversación. Así que, primera pregunta, ¿qué es el arte? Bueno, como somos un podcast de terror y aparte de filosofía, pues yo voy a usar yo tengo 3 definiciones de arte que a mí me gustan, de 3 filósofos diferentes, ¿no? Uh-huh. Que son justamente Platón, Schopenhauer y Heidegger, ¿no? No sé ustedes qué opinan. O sea, les voy a mencionar las 3, ¿no? O sea, primero es la idea de Platón, ¿no? Platón considera el arte como algo negativo, ¿no? Porque él considera que el arte es algo que es una ilusión, básicamente, ¿no? Digamos que él piensa que el arte es la copia de la realidad, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que Platón pues piensa esta idea acá del mundo de las ideas, es la realidad más real. Sí, bien clásico ese individuo. Ajá, ¿no? Luego nosotros estamos aquí en el mundo terrenal, tenemos nuestro mundo que podemos ver de los sentidos, esa ya es la copia de la realidad. Y luego el arte es una copia de eso que nosotros vemos, ¿no? Entonces es una copia de la copia. Entonces siento que es importante, al menos como la parte de ver al arte como imitación de la realidad, ¿no? Creo que eso es un aspecto como importante del arte. Aunque, como dije, Platón lo ve como algo negativo, ¿no? Lo ve como que es una ilusión, como que es algo epistémicamente inferior a la poesía, por ejemplo, ¿no? La otra concepción que me gusta mucho es la de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, pues él trabaja un poco con la noción de Kant del arte, ¿no? Como esta idea de lo sublime. Ajá. Él básicamente, bueno, ven que Schopenhauer tiene toda esta idea de la voluntad, básicamente, ¿no? Él dice que la voluntad, nosotros como seres humanos se expresa como esta cadena de deseos infinita, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos diciendo algo, conseguimos lo que queremos y ya deseamos otra cosa, ¿no? Entonces nunca estamos satisfechos. Pero él dice que cuando nosotros experimentamos el arte, es un momento donde nos podemos volver, donde podemos nada más como contemplar, ¿no? Ya no estamos haciendo nada, sino que simplemente estamos contemplando. Entonces que en ese momento donde nosotros tenemos la experiencia de una obra de arte, nos podemos deslindar, aunque sea temporalmente, de esta infinita cadena de deseos de la voluntad, ¿no? Porque es como de lo sublime, ¿no? Como algo que te captura tanto, que te cautiva tanto, que solo puedes dedicarte a apreciarlo, ¿no? Como a verlo. Te vuelves un mero espectador, ¿no? Ya no te interesa nada más. Esa, y la última idea del arte que a mí me gusta es la idea de Heidegger, ¿no?
en este libro de El origen de la obra de arte que estábamos mencionando hace rato antes de empezar a grabar. Él básicamente dice que el arte, si lo entiendo bien, ¿no? Igual me pueden corregir si ustedes como que conocen más el texto, al menos como yo lo entiendo, dice que el arte tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que es meramente material. O sea, tú ves una escultura, por ejemplo, materialmente es mármol, ¿no? Es metal, no sé de lo que esté hecha, ¿no? O sea, tiene un aspecto que es meramente material. El arte está hecho de partículas que son parte del mundo material. Pero dice que el arte no es nada más eso. Nosotros vamos con la obra de arte, la experimentamos y tenemos una experiencia artística, ¿no? Cuando el sujeto está en presencia de la obra de arte, ¿no? Entonces él dice que lo que pasa en este momento de que un sujeto está como siendo espectador de una obra de arte es lo que le llama la aletheia, ¿no? Que es como desvelamiento. Dice que la función del arte no es como un placer estético, no es como, se ve bonito, ¿no? No sé, no es como para disfrute. Él dice que el arte tiene la función de revelarnos el mundo, ¿no? Nos abre el mundo básicamente, que es justamente esto que decías de las botas, ¿no? Él pone este ejemplo de esta pintura de las botas que dibujó Van Gogh. Uh-huh. Entonces él dice, o sea, tú en el cuadro lo único que estás viendo son las botas, ¿no? Pero, o sea, cuando tienes esa experiencia se te va abriendo como más allá de lo que ves inmediatamente en la obra de arte, ¿no? O sea, tú ves las botas y empiezas a pensar, bueno, ¿quién las usaba? ¿En qué condiciones las usaba? ¿Por qué están tan gastadas, no? O sea, como todos estos aspectos que no están explícitos en la obra de arte, tú los vas como intuyendo y ahí es donde está como la experiencia artística, ¿no? Uh-huh. Hay buena clase de experiencia de ello. Pues es que es extraño en ese sentido, porque parecería ser que al menos en estos ejemplos el arte podría ser únicamente contemplado teniendo una previa experiencia de algo parecido a ello. Okay. Como si el arte como tal no tuviera sentido si no hubiésemos experimentado la sensación misma del arte que trata de expresarnos algo, de comunicar algo, no tendría tanto sentido si no hubiésemos experimentado algo previo a ello. Okay. O sea, como que necesitas traer un contexto para poder apreciar las obras. Okay. Y eso es lo que yo estaría pensando respecto al arte, que es sí te pone ante algo a lo cual solamente puedes expectar, es sublime y podría de alguna manera decir que también no es del todo razonable o discernible, inefable, todas estas cuestiones, pero quizás para fines un poco más prácticos, si es que se puede utilizar esa palabra en el ámbito artístico, tiene que haber una experiencia de algo como para llegar a sentir por completo el mensaje transmitible de la obra de arte. Que en la mayoría, pienso yo que en la mayoría de las obras de arte o de las formas artísticas que hay, tiene que existir como que un previo contexto, una previa alusión de algo que eso trata de representar y que más bien lo potencia en reversa, o sea, como que lo vuelve a retransmitir de una manera más potenciada, más fuerte, que nos rememora, nos regresa esas ideas que ya teníamos acerca de algo. Okay. Yo estaba pensando en el arte, o sea, quizás decirlo un poco de esta idea de que necesariamente tienes que tener como el contexto previo como para ello, porque siento que al menos con este tema del terror filosófico quizás no siempre estás como cercano a estas ideas que nos dan miedo, o sea, a veces simplemente es como un otro completamente ajeno. Pensaba como el arte como la forma más simple en la que yo lo podría entender es como una forma de comunicación, o sea, como con intencionalidad, con la idea de transmitir emociones, ideas, o incluso tratar de traducir como cosas que no entendemos a algo como más físico, ¿no? Por ejemplo, está una cultura australiana, me parece, que creo que eran los Wanchinas, que ustedes vieron Evangelion de casualidad. Sí, bueno, sí, por supuesto. Ajá, bueno, el punto es que sus pinturas rupestres son muy raras porque digamos que dibujan un cuerpo humanoide con una silueta como si tuvieran como una especie de halo divino, con ojos muy grandes, negros,
que justamente dan la representación como de estos ángeles en Evangelion, por ejemplo. Entonces, siento que, por ejemplo, supone que estas pinturas representaban la idea de dioses de la lluvia o espíritus en este caso, ¿no? Entonces, una forma en la que yo entiendo es como justamente quizás como el tratar de traducir o de filtrar, digamos, algo tan inmenso como por medio de un espejo, ¿no? Como de quizás no puedo captar toda la luz del espectro, entonces solamente capto una pequeña parte que quizás puedo entender o darle forma. Y lo pensaba porque hay una cita de Francisco de Goya, que siento que es un pintor bastante famoso. La pintura más famosa que creo que hay de él es el de Saturno devorando a sus hijos. Y bueno, dice: la fantasía aislada de la razón solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. Y pues pensaba justamente como en esta cita, porque digamos que en este sentido el arte justamente es la madre de los deseos, ¿no? Y la fuente de la creación, pero solamente cuando hay una síntesis específica entre, como si el arte fuera una especie de matrimonio entre la fantasía y la razón, ¿no? En este sentido, sin la razón, la fantasía solamente va a engendrar como monstruos imposibles, por así decirlo, ¿no? Pero el arte es el proceso de darle forma a esas cosas y darle sentido a esos monstruos como de nuestra imaginación, ¿no? O sea, pasan de ser como alucinaciones a verdades como compartidas. Por ejemplo, lo pensaba con esta... es que no me acuerdo cómo se llama. Una es Laura Carrington y ahora... ¿Sí es Laura Carrington? Leonora Carrington. Y la otra es... Sus obras se parecen mucho. Remedios Varo. Ajá, por ejemplo, Remedios Varo, siento que es una gran artista que representa como quizás un poco este punto, porque ella pintaba mucho sus sueños y muchos de sus sueños se ven como bastante apocalípticos, siniestros. Entonces, yo pensaba en este caso como la parte del arte desde esta idea de transformar, o sea, como el cruce en tanto entre la fantasía como la razón, como darle forma a nuestros deseos o cosas por el estilo. Pero entonces únicamente en la medida en la que hay razón, siguiendo este razonamiento, únicamente entonces en donde hay razón, que se une con las emociones y los sentimientos, es cuando el arte surge. Por un lado, entonces, si no hay razón, lo que surge de ello no sería arte. Si únicamente se engendran monstruos, o como lo mencionaba, se engendran horrores. Y por otro lado, si el arte unido a la razón, las emociones, los sentimientos unidos a la razón es donde se hace arte, entonces ahí es donde entra esta cuestión de lo bello, lo bueno, y por otro lado lo malo, lo destructivo, lo horroroso. O sea, siempre, entonces, sin importar si es bueno, malo, horroroso o bello, tiene que haber una conjunción de las emociones junto con la razón. O si por otro lado, entonces, si nada más hay emoción pero no hay razón, entonces eso es o se considera o no puede considerarse arte. Y si se considera arte, entonces es bueno o es malo, bello, feo. Porque el arte, entonces, si pudiésemos como concretarlo de esa manera, estaría bien decir que el arte, entonces, pues sí tiene la función de comunicar, de expresar emociones, de expresar sentimientos, pero los horrores que persisten detrás de una razón, o los horrores que persisten detrás de una mente perturbada, pueden seguirse llamando arte, porque aunado a la razón, sea lo que sea que ésta sea, de una persona que pues no, digamos que no es lo más cuerda posible o la mejor persona posible, pues su razonamiento va a ser tal que va a crear algo que quizás no necesariamente sea bueno, pero va unida a su razón. Bueno en el sentido como bello, tradicionalmente hablando, pero si entonces la epifanía, la visión, esa cuestión de lo inefable frente a algo que nos causa demasiada emoción, pues en todo caso también dependería mucho de lo que creamos o del estado racional que tengamos. Entonces, por ejemplo, les ponía este ejemplo de entonces una persona que no está del todo bien de las facultades mentales, o una persona que considera cosas que muchas otras podrían considerar malas, está uniendo sus sentimientos a su razón y está creando algo. Sí. O sea, eso es arte.
Yo sí lo considero arte, o sea, siento que hay artistas bastante como cuestionables. Tocados. O tocados. No recuerdo cómo se llama este pintor que se supone que le empezó a dar, no sé si Alzheimer o cuando era grande, entonces dibujaba muchos gatos. Entonces los gatos se empezaron a volver como más surrealistas, por así decirlo. Sí, a ver, déjame. No recuerdo muy bien cómo se llama. O por ejemplo, no sé, siento que es muy controversial, pero por ejemplo Picasso, ¿no? Siento que por muy cuestionable que sea como persona, como individuo, o sea, al final, si deciden o no como disfrutar de su arte, o sea, él estaba plasmando justamente algo, ¿no? Tenía una intencionalidad de transmitir cierta cosa a partir de sus fantasías o de su mente. ¿Ustedes creen que el arte tiene que tener intencionalidad? O sea, yo lo pienso, por ejemplo, con estos, no se han visto estas imágenes, digo, estos videos donde les ponen como pincel a un animal, no sé, un perrito, algo, y los hacen caminar como... yo he visto muchos de elefantes, no sé si elefantes. Sí, ajá, como ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Es que es muy, eso ya siento que es muy complicado porque tendríamos que ver que si el arte es como necesariamente humano, y siento que ahí sí nos vamos a... es lo que decía, o por ejemplo con la IA, ajá. Tiene que estar necesariamente unido a la razón para hacer arte, porque eso es otra cuestión interesante, pues si no necesariamente tiene que estar unido a la razón para hacer arte y nada más son emociones plasmadas, pues entonces no es completamente humano. No podríamos decir que únicamente le pertenece al humano hacer arte, porque no sé si podríamos negar que pues el resto de seres vivos o cualquier ser vivo que pudiese sostener alguna clase de pincel o algo o alguna noción de su propia existencia pueda hacer algo que sea nada más una pulsión de sus emociones, de sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, que dices el elefante pintando. O sea, eso suena un poco extraño porque quizás el elefante, no, por otro lado también no significa que un animal no pueda aprender o no pueda reconocer o no pueda imitar, ¿no? Uh-huh. Entonces tal vez podemos decir, no, pues el elefante estaba imitando a las personas, no estaba imitando algo que vio, algo que le enseñaron, lo condicionaron, lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya hay como una razón de por medio. Y pues sí, nos cuesta mucho trabajo imaginar a los animales haciendo arte, porque pese a que tienen emociones y tienen deseos y todo eso, pues sí tiene que haber como que eso, que podamos decir que es que es como intencional, que se puede plasmar, que se plasma, pues sí, con una intención. O sea, entonces o sea, lo que expresas en el arte, ¿tú tienes que querer como expresarlo? Siento que normalmente, al menos como yo he visto que tradicionalmente se enseña arte, y eso lo digo no porque yo sea un artista, sino porque he visto como amigos que estudian artes visuales o carreras similares, normalmente cuando presentan un proyecto es como tienes algo que mostrar. Entonces tú buscas plasmar como algo en particular, ya sea un sentimiento, una situación, una emoción o algo por el estilo. Uh-huh. Entonces, al menos como yo lo entiendo tradicionalmente, que quizás está también como sesgado por esta visión como muy europea de cómo funcionan las bellas artes, yo sí considero que el arte es intencional. Quizás, okay. O sea, siento que es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez una amiga presentó su tesis sobre inteligencia artificial y arte, si la IA podría ser artista, más bien si las obras que hace la IA pueden ser consideradas arte. Uh-huh. Y por ejemplo ella decía que el valor del arte recae meramente en el espectador, no en el artista. Okay. Entonces si tú a través de tu experiencia hermenéutica decides darle el valor de la contemplación y demás, entonces ya es considerado arte, porque se considera arte a partir del espectador. Siento que ese es como un argumento bien interesante, ¿no? O sea, como si el arte se vuelve arte, o sea, como cuando tú lo miras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que decíamos de la IA o de los animales, pues sí harían arte porque uno lo ve como arte, ¿no? Lo estás viendo como con ojos artísticos. Si le das esa clase de valor, como dice Luisa, pues sí, o sea, bien podría quizás adquirir esa característica o esa clase de valor. Pero, o sea, en tanto que lo ves y quieres reconocerlo como tal, o quieres darle ese sentido. Creo que también era Heidegger el que hablaba de esta condición de hermenéutica del arte, y era que la obra de arte se despega del autor y al grado que se vuelve un ser más, o sea, uh-huh. Como si tuvieras un hijo, como si tuvieras pues sí, en sí mismo un hijo. O
Sabemos que el tener un hijo, engendrar a otra persona, pues es crear básicamente otro mundo, otro universo, otro pensamiento en alguien distinto. Entonces, en este sentido hermenéutico del arte, la obra de arte se separa por completo del autor y también es ajena al espectador. Es el espectador el que la ve y el que la reconoce, el que le da cierto valor, pero también es el autor el que la imbuye de cierta intención para soltarla al mundo. Pero una vez entonces que se suelta al mundo, esa obra es independiente del autor, de sus intenciones, de sus deseos, porque en primer lugar nunca vamos a comprender del todo qué pensaba un autor al hacer una obra, y si nuestras interpretaciones satisfacen del todo su criterio y sus deseos de comprensión. Y por otro lado pues está esta idea de que el arte o la obra cuando se presenta, pues no nada más es el momento en el que el autor la presenta, sino también en el momento en el que se ve, qué clase de personas las ven, con qué experiencia se reconoce o se asimila esta cuestión del arte. Entonces eso de que el arte, yo sí estaría de acuerdo en que el arte entonces es un ente, una cosa, un ser, casi un humano, aunque eso suena un poco raro, una inteligencia, una clase de entidad alejada, una manifestación alejada del autor y también ajena al espectador, pero se nutre de ambos. Yo estaba pensando justo eso, como que el arte se puede ver como en estos dos, como en dos etapas, ¿no? O sea, como cuando está siendo creada por el autor y cuando está siendo apreciada por un espectador, ¿no? Porque creo que es lo que decías, creo que son como cosas muy diferentes, ¿no? O sea, el autor puede hacer una obra de arte y quizás él quiere representar algo específico, ¿no? Pero como tú dices, quizás el espectador no va a saber todo su contexto o qué estaba pensando, qué estaba sintiendo mientras creaba la obra. Entonces, cada espectador lo va a interpretar de manera diferente, ¿no? Es lo que decías, como el significado de la obra queda abierto, ¿no? O sea, quizás el artista, como dijimos, si quiere representar algo específico, pero no se va a quedar en eso, ¿no? Los espectadores van a hacer muchas interpretaciones diferentes, ¿no? Y van a terminar de darle contexto o van a terminar de darle cuerpo a esa obra, y la obra se va a nutrir de todo ello. O sea, eventualmente va a dejar incluso de significar lo que trataba de significar en un principio y va a dejar de representar lo que el espectador trataba de ver en ella, y se va a convertir en otra cosa, que yo creo que esa entonces sería la finalidad del arte. No sé qué piensan ustedes, o sea, la capacidad de poder ser reinterpretada tantas veces como sea necesario en cierto contexto. Siento que esto me agrada bastante y creo que chance lo podríamos como conectar como un poco, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si tradicionalmente, o sea, si quizás me estoy debrayando bastante y saltando como la otra pregunta, pero si estamos en definir qué es arte. Si no vamos a acabar, ¿no? No, o sea, de por sí es un debate que sigue abierto, entonces es complicado, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de esta idea al inicio, ¿no? Como que normalmente se piensa que el arte es bello, ¿no? Es una representación de la realidad. Forma tradicional. Pero, por ejemplo, esta parte que menciona Moa, ¿no? ¿Qué pasa cuando el artista va más allá de lo tradicional, ¿no? O sea, ¿qué función? Por ejemplo, yo lo pensaba, ¿no? ¿Cuál es la función del arte? ¿O por qué el arte deja de buscar como lo bello y empieza a buscar como lo perturbador o lo grotesco? Como con qué finalidad nos acercamos hacia ellos. Normalmente lo conseguimos como algo bueno hegemónicamente. Como esta idea de por qué, lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué representamos cosas que no se consideran tradicionalmente bellas? Ajá, por ejemplo, no sé, ¿por qué representarías una decapitación? Decapitación. Ajá, perdón. Se me durmió la lengua. En vez de, no sé, un bodegón tradicional. Entonces, o sea, ¿qué sentido tendría que el arte comience a representar como cosas desagradables tradicionalmente? Y en ese sentido ya nos acercamos un poco a la parte del terror filosófico, porque justamente esta parte del terror ya evoca sentimientos de incomodidad, de insignificancia, de incluso como ajenidad hacia lo que estamos viendo en la obra. Quizás aquí sería ver como cuál es la función del arte, ¿no? Porque, no sé, quizás de forma tradicional se podría pensar que el arte tiene que ser bella porque, no sé, como que se le asocia quizás con este placer o como un goce estético, ¿no? Como que tú ves una obra y tiene que ser bella, ¿no? Sí, pero lo malo no te va a causar placer, ¿no? Ajá, justamente, o sea, el arte no hace nada más eso, ¿no? O sea, el arte hace muchas otras cosas que solo ser bella, ¿no? Y ser bonita. Ajá, o sea, el arte muchas veces es como
es parte de lo que decía en la tesis de Natsue, ¿no? La que dijimos ahorita, como que el arte siempre tiene que representar. Sí, es que Natsue, estos saludos. Ajá, si de casualidad le está viendo, saludos. Ajá, o sea, el arte representa la época, ¿no? Es parte de lo que decía como de la definición de Heidegger. O sea, cuando tú ves una obra de arte, es lo que decía, es como ver a otro mundo, ¿no? Es como que se te abre una ventana a otro mundo, ¿no? Y no todas las partes del mundo son bellas, ¿no? O sea, yo pensaba dos cosas. Bueno, aquí quizás sí me explayo un poco con esto, porque siento que hay dos cosas. Una, la parte de la catarsis, ¿no? Porque quizás representamos cosas que son desagradables, como para sobrellevar, por ejemplo, un trauma, un miedo, para poder entenderlo, darle forma, ponerle un rostro, por ejemplo, ¿no? A una pesadilla. Y la otra es que mucha gente cree que, de la parte desde la psicología, que el que nos da miedo es una proyección de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué resentimos, de qué ocultamos, de qué estamos reprimiendo de una u otra forma. Y por ejemplo, esto que decían como que el arte necesariamente tiene que ser como bello, de alguna forma, yo lo pensaba como otra vez con el concepto de lo luminoso. Pero, bueno, clásico en este podcast, clásico, el tema de eso lo puedes luminoso. explicar rápido para o sea, justamente, o sea, voy a explicar como esto, como que es un poco más a profundidad. Y es que Rudolf Otto inventó como este término, básicamente que lo luminoso es el encuentro con lo totalmente otro, aquello que es ajeno completamente a nosotros, es algo que no se parece al humano y que no puedes controlar y que te hace sentir como pequeño, insignificante, pero que al mismo tiempo no puedes dejar de mirar. Y aunque Rudolf Otto me parece que era un religioso, esto no va como por la idea de un dogma, por ejemplo, católico, porque normalmente lo pensarías como de, Diosito, ¿no? O sea, me cautiva, pero me da miedo. Se supone que para Rudolf Otto lo luminoso va muchísimo antes que la parte del dogma religioso, del que sea, ¿no? Y se supone que esto da como dos sensaciones como al mismo tiempo. Uno, que le dicen mysterium tremendum, que es justamente la parte del terror puro, ¿no? Como esto es demasiado grande, es muy peligroso, como esto me pone como en peligro de alguna forma. Por ejemplo, en las obras de Lovecraft es ese sentimiento como de horror. Y la otra parte es el mysterium fascinans, que es la fascinación en sí, es decir, como a pesar del miedo hay una belleza como extraña y magnética de alguna forma. Y creo que es algo como que se parece bastante a la idea de lo sublime de Kant. Y el ejemplo más cotidiano que yo, por ejemplo, podría pensar, porque pues me ha pasado y supongo que a algunas les ha pasado a ustedes, es la idea de una tormenta. Sí. Por ejemplo, hace unas vacaciones fui a Oaxaca y me quedé atrapada con mis abuelos en el monte, básicamente. Entonces no nos podíamos regresar, estábamos atrapados en medio de la lluvia, los truenos se escuchaban súper cerca, y estábamos bajo como una capillita que estaba en medio del cerro, pero no podíamos ir a ningún lado porque estaba lloviendo horrible y seguían cayendo truenos. Entonces de una forma pues está el miedo de no manches, o sea, si me voy me va a caer un rollo, se va a caer un árbol y me va a aplastar, cosas por el estilo. Pero me sentía como justamente que era insignificante, incluso como para entre él era completamente indiferente, ¿no? Pero por otra parte no podía evitar pensar en esa idea, es que se ve muy bonito el cielo. Realmente, aunque estaba como asustada, no podía evitar mirar como que las nubes que estaban muy grises, muy espesas, cómo se veían los truenos como muy cerca de mí, ese tipo de sensación. Y por ejemplo, pensaba en un ejemplo como popular. Si han visto la película de Odisea en el espacio, no sé si recuerdan que hay una escena cuando encuentran algo que no es como un monstruo, sino que es un monolito negro ahí en la nada. Sí. Entonces tú te quedas y dices como, ¿qué es esto, no? Entonces justamente esa es la parte como de lo luminoso, porque no hay una explicación humana, no sabes por qué está ahí, para qué lo puso, ni para qué sirve, simplemente está. Y es aterrador porque es totalmente otro, o sea, es algo como completamente ajeno, con la que ni siquiera puedo empatizar, no se parece a mí. Y lo pensaba con la idea de las catedrales en particular, sobre todo las catedrales góticas, porque, por ejemplo, tú entras, es que no, o sea, sé que hay catedrales góticas en México, ¿no? Pero hay muy pocas, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en Notre Dame, que es el ejemplo clásico. Tú entras, o tú la puedes ver en fotos, y es un edificio inmenso, con gárgolas, con un montón de detalles, con muchos vitrales, que es muy alta, y que te da la sensación de opresión, pero al mismo tiempo el contacto con lo divino, por cómo se filtra la luz, por el eco como
que te hace sentir que todo está lleno en todo momento, pero que aún así no ves nada, o sea, que hay mucho espacio vacío, pero aún así como que sientes la sensación de estar siendo oprimido constantemente. Y justamente me parece que Pseudo Dionisio, un filósofo, fue el que fundamentó como esta idea de la luz y cómo la luz hacía que estuvieras más cerca de Dios, pero justamente haciendo que esta idea de lo opresivo, de la inmersión en lo divino, que también como que te pisa de alguna forma, es como parte de la experiencia. Entonces no siento que necesariamente tenga que ser como bello el arte, ¿no? Tiene que ser como contemplativo. Y ya, es mi de verdad. Te voy a contar en esas circunstancias que parecen un tanto terroríficas, que desconocidas, más bien, ¿no? Muy desconocidas. Esta idea de que sí, o sea, tiene que haber razonamientos, se tiene que considerar arte porque transmite alguna idea, porque se plasmó de alguna manera, pero no podemos evitar también darnos cuenta de que esa clase de cosas que nos hacen sentir como tan asombrados también son horribles, desastrosas. De alguna manera, ese ejemplo que ponías de la tormenta me hace pensar que en una escena así o experimentar algo así no dejaría de ser increíble. Como pensaba en fenómenos naturales, ¿no? Que quizás sea como muy acercado a esta idea de que sí es fascinante, pero también es sumamente aterrador, peligroso, ¿no? Imaginen que un día vemos erupcionar un volcán, ¿no? El Popocatépetl. Se ve desde aquí. Sí, o sea, y la idea más estrafalaria de eso, ¿no? Un día el Popocatépetl de la nada decide despertar bien y empieza a soltar lava, así como las escenas que vemos en películas, en videojuegos, en series, novelas, que de pronto así el volcán y empiezan a soltar, se empieza a retumbar, sale una nube de gas tóxico al cielo, salen rayos, o sea, mucho calor, o sea, como que esa aura de poder, de descontrol, de que no podemos hacer nada al respecto de ello, nos da, sí, mucho miedo, pero tampoco podemos ignorarla como algo que es increíble, fascinante. Siento que en esta idea de lo fascinante, de lo completamente otro, de lo desconocido, es donde el arte deja de ser bello, de cierta manera, y se convierte en algo más. Porque no necesariamente puede ser representativo de algo bueno, de algo bonito, y de todos modos pues evocarnos alguna clase de emoción demasiado fuerte, no, ni buena ni mala, o tal vez no con esta idea de categorizarla, pero sí nos da una emoción muy, muy fuerte que no podemos ignorar, algo que simplemente es y intocable, incontrolable, ¿no? Y la inmensidad, por ejemplo, ¿qué me dirían si, por ejemplo, estuviésemos si alguno de nosotros fuera alguna clase como de astronauta y de pronto estamos en el espacio, salimos de la nave, ¿no? de la estación espacial, y estamos flotando con una manguerita que nos une a la nave para volver, y estamos así flotando, ¿no? Por un lado pienso, güey, esto es increíble, ¿no? Fascinante. Ves la inmensidad del universo, las estrellas, ves la Tierra desde lejos, ¿no? De alguna manera, y dices, güey, esto es increíble, y creo que muchos matarían por ver esto, ¿no? Pero por otro lado, después de eso ya te das cuenta, llevas un rato flotando y te empiezas a dar cuenta y dices, güey, sí. Y ves la manguera, nada, ¿no? ves la manguera y luego ves la nada y dices, si esto de pronto se zafa, ya valí. Esto deja de ser hermoso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el tiempo que me quede de vida? Contemplar la inmensidad de la eternidad y pensar, esto es sublime, es hermoso, mataría por verlo 1 y 1000 veces más, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar, voy a morir viendo esto. Yo creo que justo ese es como también un aspecto del arte, ¿no? Estaba pensando como en esto que suelen decir como por qué a la gente le gusta ver películas de terror, ¿no? O sea, y es justamente eso, como que tienes este papel de que puedes ser espectador y sabes que no estás como en peligro, ¿no? Okay. O sea, como que es eso, como que tienes
Es enfrentar las cosas de forma segura. Sí. Ajá, sí, o sea, no, te puedes ser como meramente contemplado y sabes que no estás en riesgo, ¿no? Que quizás esto, como dices, de la manguera, ¿no? Si todavía la tienes, es como de, wow, el universo, ¿no? Se te corta, pues ya, no es lo mismo, ¿no? La película de Alien, o una película que salió recientemente, que salió hace un par de años, no recientemente, ya tiene un montón de tiempo, que hizo Alfonso Cuarón, la de Gravedad. Gravity. Gravity. Ahí pues esas escenas en las que está la actriz Sandra Bullock en el espacio y de pronto yo la veo, o sea, más que fascinación, se ve un terror así, pese a que está unida, pese a que tiene los mecanismos para poder volver, entrar. De todos modos, pues yo la veo aterrada, ¿no? Frente a algo tan grande, tan poderoso. Uh-huh. O sea, ¿ustedes dónde se posicionarían? ¿Dirían es hermoso, es bello, es increíble? ¿O por otro lado estarían cagados de miedo? Siento que tendría que estar en el momento para saberlo. Siento que no me podría decir. Y es que es eso lo que decíamos hace un momento acerca de la experiencia. O sea, tiene que haber una experiencia previa de algo para poder comenzar a considerarlo quizás arte. Y si de pronto yo estoy viviendo la experiencia, yo creo que lo único en lo último que pensaría sería: esto es arte, esto es hermoso, esto es estético. De alguna manera tengo que estar en la lejanía, tengo que ser un espectador quizás para reconocerlo o para discernirlo como arte, porque lo malo sin duda alguna, o lo terrorífico, estando yo de frente a ello, no podría, más justamente porque tiene que ver con una experiencia. Entonces si el arte, no creo que el arte tenga un modo de transmitirse o una manera de reflejarse en nosotros como espectadores si no tuviésemos una experiencia previa de algo parecido, similar a eso que se representa. Entonces, incluso estas representaciones, ¿no? en toda clase de arte, ¿no? Las gárgolas, por ejemplo, de las catedrales góticas, que pues la función es, de alguna manera están ahí para aterrar, para espantar, para ahuyentar a los demonios, que son como protectores de la casa de Dios. Pero al mismo tiempo también no puedes evitar verlas y decir desde afuera, a mí como feligrés, como persona creyente, como católico, como cristiano, no puedo evitar sentir miedo. O sea, a mí también, pese a que las gárgolas no están hechas específicamente para asustarme a mí, pues sí me asustan. Y es parte de esta idea de que la existencia de eso que se ve y que es poderoso y es incontrolable, pues de todos modos me aterra, aunque no sea la finalidad que me aterra a mí. Tengo la experiencia de algo muy malo, de algo muy terrible, y pues la gárgola, sin duda alguna, si tuviera vida, lo último que haría sería protegerme. Ajá. Sería pelear contra los demonios a mi favor. Siento que justo es lo que le estaba diciendo hace rato, del arte sacro como en particular, que no sé si ustedes han... O sea, siento que he visto muchos videos en internet que es como body horror, pero de arte sacro, ¿no? O sea, estábamos hablando de la Pasión de Cristo. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita mis papás me prohibían como desvelarme para ver esa película, porque la pasaban, me parece que en Canal 5, no recuerdo. Sí, a mí también. A las 12 de la noche. Me prohibían ver la Pasión de Cristo cuando era chiquito. Yo me acuerdo que de hecho una vez me levanté en la noche, ya había dormido. Y desperté y justamente vi las escenas de los latigazos. Dije, Dios mío, ahora estoy a dormir otra vez. Jesús. Está súper gore esa película. Sí. Ajá. Y sin embargo, pues tiene pues aparentemente una finalidad distinta. O quién sabe. Como mostrar sufrimiento, ¿no? Como, pues es esto sacro, ¿no? Ajá, justamente, o sea, es la idea como de... porque, por ejemplo, era como algo que iba a mencionar como después, pero por ejemplo, estábamos hablando de, bueno, o sea, ¿en qué categorías podríamos mencionar algo de cada tipo de arte, ¿no? Y les mencionaba el Buto, que es una danza japonesa, que se llama, creo que danza de la oscuridad. Uh-huh. Y justamente esta danza se caracteriza, o sea, no para ser como bella como el ballet y apreciarla estéticamente, ¿no? Es una danza que es para ser testificada, tal cual, ¿no? Entonces, mucho del ambiente se da a través de la oscuridad, con personas vestidas, maquilladas completamente de blanco, que a veces tienen ropas como muy simples o están desnudas, y representan justamente la idea de vaciar, por ejemplo, tu identidad y convertirte en otro, ¿no? Dejar como tu cuerpo vacío, ¿no? De alguna forma, el blanco representa como la muerte, y muchos de los movimientos hacen que veas como movimientos de dolor, de sufrimiento,
de descomposición. Muchos creen que, o sea, hay como varias ideas al respecto. Muchos creen que es como una forma de ritualizar el sufrimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Y otras personas creen que es como una forma de ir en contra de los cánones estéticos de Europa con la danza. Pero en este caso me parece como que hay arte que no necesariamente tiene que ser como en ese sentido como vivencial estéticamente, ¿no? Para el disfrute y el goce como visual, sino es más como para ser testificado, como saber que está ahí esa presencia y que eso también existe. También es una forma en la que muchas personas como que canalizan el dolor. Hay una película que vi creo que en el canal 11 o en el 22 hace muchísimos años, y era sobre una mujer que practicaba buto y a su esposo le daba muchísima vergüenza, pero la esposa fallece. Entonces el esposo se queda como solo, triste, y comienza a buscar cómo manifestar el dolor a través de la danza del buto. Se encuentra con una ¿Él empieza niña. a practicar buto? Ajá. Él encuentra a una chica, es que no recuerdo cómo se llama, que justamente está tratando de procesar el duelo por la pérdida de su madre a través de la danza. La película se llama Las Flores de Cerezo. Es una película de 2008. Entonces, está bonita. Siento que justamente es incómoda de ver como la danza, pero ese es como el valor, como más allá de lo estético, la parte quizás del mensaje. Entonces en el arte lo que importa es el mensaje. O sea, porque es incómodo, ¿no? No sé. O sea, hay obras de arte que pues sí, en efecto son incómodas de ver. Ajá. Pero pues, tiene el nombre de arte. Al fin y al cabo, de alguna manera se convierten en arte o tienen ese denominativo de arte. Como la substancia, ¿no? Como la película de la substancia. Esto del body horror, pues sí es como de ¿por qué lo representarías? O sea, ¿por qué habría algún interés o alguna fascinación por ver dolor físico? Hay una película que se llama Suspiria, que es igual, trata sobre brujas. ¿Es body horror? Es body horror, pero tiene que ver con la danza. Okay. Porque es un instituto de ballet y se supone que la persona la maestra es familiar de una bruja, y entonces a través de la escuela, en la escuela citan a las mujeres y encuentran cuál es la próxima como receptora del poder, y a través de la danza, a través de esas capacidades para bailar, la escogen. Entonces es body horror porque hay una escena en la que se supone que hay un artista que antes, una bailarina que antes era la buena y que fue despedida porque pues ya no servía, o sea, ya no era importante, y entra una nueva persona que es la protagonista de la historia. Y entonces hay una escena en la que esta persona está bailando, está como en un tremendo éxtasis, desenvolviéndose en el arte del ballet, así, sintiendo el universo completo, así, ustedes saben, ¿no? Muy descarnado. Y en esa misma escena, paralelamente, está la otra escena donde está esta morra que antes era la protagonista, que antes era la gran bailarina, sufriendo porque ese baile que está haciendo esta otra persona la está afectando de alguna manera. Entonces mientras esta persona está bailando, la otra se ve cómo se le dobla el cuerpo, cómo se hacia atrás, se le va así como que rotando la cabeza, y esa es como la escena de body horror más fuerte de esa película. Y es súper incómoda. En lo personal yo la vi cuando vi esa película, y bueno, o sea, obviamente ya después te acostumbras a esa clase de escenas, ¿no? Pero fue de las primeras películas que vi sobre body horror, conociendo el género, y esa parte se me hizo muy incómoda. O sea, la historia está chida, esto de la bruja, de la danza y todo eso es bastante interesante, pero sí esa escena donde ocurre esto de las contorsiones que le rompen los huesos y que la dejan así completamente ¿cómo se dice? Paralítica, o sea, sí la dejan sin poderse mover de ninguna manera. Sí está como muy incómoda porque se ve así como se le dobla, esta persona está despierta y sufre, y la danza la hace darse vueltas, se le dobla la cabeza, se le dobla la cadera, y se ve en sus ojos, se le ve en su cara el dolor,
como que la desesperación de no poder hacer nada al respecto, pero los movimientos siguen siendo baile. Wow. Suena chida, la voy a buscar. Está chida, y bueno, es esta parte de lo del... ¿Me repites el nombre? Suspiria. Okay. Es esta parte de lo del body horror, que de eso que estábamos hablando acerca de esa incomodidad de ver algo así. ¿Sienten que, o sea, quizás, no sé si ya quedó como muy claro, y quizás me salta un poco esto, pero ustedes dirían cuál es la conexión exacta entre el arte y el terror filosófico, ¿no? Porque pues, o sea, para mí es una forma de decir como de, bueno, el terror filosófico se manifiesta, puede ser como, o sea, tomando en cuenta que ya hemos hablado de mucho del terror filosófico, perdón, podría pensar, bueno, chance es esta sensación de necesita ser representado de alguna forma, ¿no? O sea, no puede estar todo el tiempo en mi mente, entonces necesito una forma de proyectarla, de testificarla, de decirle, tiene una cara, tiene un nombre, tiene una forma, ¿no? Por ejemplo, los escritos de Ligotti es una forma de arte, ¿no? Por ejemplo, en Lovecraft también es una forma de representarle, o sea, como que no será, es, digamos, de alguna forma como más tangible, pero no sé cómo lo piensan ustedes. Pero respecto a qué exactamente, o sea, o sea, ¿de qué forma el arte y el terror filosófico se conectan? Hasta cierto punto en esa, yo diría que es como que en esta circunstancia en la que nace el arte. Yo pienso mucho que el arte viene del mismo lado que la religión. ¿En qué sentido? En el que surge como una clase de expresión o de interiorización de algo que no se conoce, pero ávidamente se busca darle nombre, darle una cara, conocerlo y hasta cierto punto experimentarlo. Okay. Es como si esa necesidad de crear algo o de imaginar o de superponer algo que está completamente fuera de mí y que no comprendo, pero que sin duda existe, es como que esa idea en la que el arte como representación puede reflejar cualquier estado que se le imbuya, ya sea completamente personal o colectivo, ¿no? De alguna manera la función que tienen las mitologías, la función que tienen ciertos rituales, la función que tiene cierto pensamiento religioso es relevante, es importante, porque nos pone en ese jaque de no tener nada más que eso. Y en relación al arte, y en relación al arte es que es como algo que no se puede comprender y que sabemos que es lo único que hay. ¿De qué otra manera podremos, si sabemos que dentro de las artes, de las 7 bellas artes, muy europeo, por cierto, hay que ir en contra del europeo, del occidental, mi gente, tenemos que dejarlo de lado, pero alejándonos de esta idea de lo occidental y así, pues por ejemplo, y de las bellas artes, como les decía hace un momento, quizás hasta cierto punto la ciencia, que sabemos que mucha de la definición sobre el arte es que el arte tiene solamente la finalidad de ser estético, de ser observable, de darle un valor, de agradable de alguna manera, darle significado a lo que estamos diciendo, darle un valor. Y la ciencia, como decía Amadeus, pues es más práctica, es útil, se puede hacer algo con ella al respecto y por eso no entraría como arte. Pero no podríamos negar tampoco que no es no surge de la genialidad humana. O sea, las dos, o sea, la ciencia y el arte. La ciencia, el arte, la religión, de alguna manera surgen de la gente, es una creación genuina del ingenio. Okay. Yo pensaba, por ejemplo, o sea, que habíamos dicho que en algún momento, aunque el terror filosófico existe, o sea, por ejemplo, cuando buscamos libros de filosofía, no hay algo tal cual como el género de terror filosófico. Género de terror filosófico. No vas a una librería de la sección de filosofía y dices aquí, ¿no? En todo caso vas a la sección de terror y es más fácil que encuentres algo. Pero, por ejemplo, pensaba que, por ejemplo, mientras la filosofía como justamente nos habla de conceptos como lo luminoso, lo sublime,
otros conceptos como la nada, por ejemplo. Quizás el arte es como la forma del lenguaje del terror filosófico, ¿no? Sobre todo para la gente normal, común, ¿no? Okay. Porque de alguna forma... Dentro de lo cual está la filosofía, ¿no? Sí. La filosofía es un arte que representa por ejemplo, lo pensaba como que el terror filosófico, o sea, la creación artística, digamos, sería para mí de las mejores herramientas para traducir, por ejemplo, no sé, el concepto de la nada a algo que yo pueda procesar de alguna forma, ¿no? Porque al final de cuentas, si la filosofía utiliza conceptos, el arte utiliza símbolos, atmósferas, colores, sensaciones, cartografías, cosas como similares. Por ejemplo, mencionábamos dos piezas musicales. Una, déjenle, o sea, anoto todo porque siempre se me olvidan las cosas. Bueno, una es el compositor de Odisea en el espacio, que se llama, apellida creo que Ligeti, curiosamente. ¿Ligeti? Ligeti. Ajá, y Ligeti, bueno, Ligeti. Sí, el punto es que si buscan en YouTube, Spotify, su plataforma de preferencia, Requiem 2 tiene una sensación bastante atmosférica que te hace sentir como incómodo, porque esas veces las escuchas como muchas voces como cantando, pero que no pronuncian nada, entonces te genera como más ansiedad e inquietud. Y el otro fue un álbum que encontramos recientemente. Lo estamos oyendo antes de grabar el podcast. O sea, pero nos hizo bastante como sentido justamente con la idea. Se llama Excavación. Es de Bobby Krilik, algo así. Bobby Pulido. Sí lo pensé cuando lo busqué, pero bueno, es un álbum. Dije, se cambió de género, pero bueno. Todo lo hace bien. Pero son dos álbumes que pueden escuchar y justamente son sonidos bastante atmosféricos que te hacen sentir como atrapado, o sea, como que estás en, no sé, por ejemplo, lo dice del espacio es como recrear el sonido del espacio, justamente esa sensación atmosférica de estar atrapado, estar entre la inmensidad. Y justamente estos dos álbumes, bueno, estas dos piezas musicales que creo que podrían escuchar y entender un poco el cómo se traducen estas ideas que nos dan miedo a algo que puedo sentir. Esto de Bobby Krilik, dijiste que el autor quería ver cómo sonaba la muerte, ¿no? Sí. Eso nos sacó, ¿cómo suena la muerte? Sí, o lo que igual parecido a la pieza de lo que estábamos hablando hace rato de ese capítulo de Bob Esponja. Ajá. Referencias muy buenas, por cierto. Y estoy seguro que más de una persona seguramente lo sintió, y más en una etapa en la que estábamos viendo Bob Esponja, éramos niños. Ese capítulo de Bob Esponja hace cuando descubren el fuego, la epifanía que tiene Bob cuando Bob Cavernícola cuando ve a Calamardo con la vara en la mano. Ajá. Y empieza a ver la fogata y empieza a ver y se empieza a dar cuenta y se empieza como que a poner así la cámara frente a su cara confundida y expectante y empieza a sonar de fondo cantos de varios hombres juntos que no dicen nada, no tienen tonalidad más allá que el empezar a hacer como ese sonido de introspección atmosférico de que está teniendo acaso epifanía. Exactamente, de que está teniendo acaso epifanía, ¿no? A mí en lo personal me daba miedo esa escena porque pues sí era así como de por la música en particular. Por la música, exactamente, por la música. Y ya tiempo después, como lo comprendí un poco más y también por el contexto. Uh-huh. O sea, también es ese momento de impresión en el cual, pues sí, o sea, yo me imagino que si eres un humano, un homínido en los albores de la existencia y de pronto ves el fuego y te das cuenta de que con él se pueden hacer un montón de cosas, pues sí, en efecto voy a sentir algo que no puedo describir ni como bueno ni como malo, pero sinceramente sí es apabullante, sí es poderoso y sí hasta como que me aplasta. Entonces este capítulo, esta parte de Bob Esponja en la que empiezan a escuchar esos cantos y el Bob está así como que muy pensante, es aterradora hasta que ves, hasta que pasan esa escena en donde están todos los hombres con bigote cantando juntos, ¿no? Hasta ese momento es aterrador, pero mucho antes de eso, cuando empieza esa escena yo diría que sí es un ejemplo bastante claro, al menos nosotros como espectadores de que lo vimos, de que vimos ese capítulo y de que estábamos niños y lo sentimos así, pues sí esta música que es como muy atmosférica, que nos dio esa sensación de ¿no? y al menos dentro de la música siento que son la mayor cantidad, esa clase de piezas o esa clase de sonidos los que traen el terror filosófico.
O sea, música que no tiene letra, música que no música música que no tiene letra, música que maneja en todo caso únicamente armonías. Pero siento que eso es como un sentimiento similar a lo que decían del Valle Inquietante, ¿no? Como que tú escuchas que la voz es humana, pero no está diciendo nada, o sea, es como hay algo humano, hay algo hay algo racional, hay algo no racional. Hay algo racional y hay algo no racional, y entonces siento que esa clase de sonidos que más se parecen como a lo que describen más lo atmosférico, como lo estábamos diciendo ahorita, igual se me acaba de ocurrir por ejemplo, lo que escribió la obra de Richard Wagner, la de Tristán y Isolda, esa dura como 6 horas. 6 horas la ópera completa dura como 6 horas y es muy complicado, pues sí, o sea, claramente te aburres de escuchar tanto tiempo ópera, pero también por eso es raro, porque cuando llevas igual media hora, 1 hora de escucharla, te evoca, al menos a mí me pasó que me dio sentimientos como de crudeza, como de fatalidad, como como si algo con mucha sangre estuviera a punto de pasar, ¿no? O algo contundente. O sea, sí, esa clase de sensaciones que son como las más propias de esta clase de piezas musicales, que tienen más bien como finalidad de crear entorno, de ser atmosférico, de estar como un acompañamiento de algo más. Okay. Entonces, ¿ustedes sí dirían que el terror filosófico se puede expresar mejor en el arte que en la filosofía, por ejemplo? Yo siento que sí, pero también porque la filosofía es poco accesible el cómo está sistematizada como actualmente por temas de la academia, como que a veces es muy complicado acceder a los libros y entender a la primera. Entonces yo sí considero que el arte para mí se me hace la mejor forma de acceder al terror filosófico. Es más como intuitivo, ¿no? Ajá. Y sobre todo, o sea, quizás como para finalizar me gustaría como preguntarles, o sea, como que ustedes recomendarían justamente para acercarse al terror filosófico a través del arte, como que qué obras, qué artistas, qué cosas dirían, esto es bueno. Los clásicos, pues obviamente Lovecraft, ¿no? Que siempre lo mencionamos, pero... Lovecraft, Ligotti, sí, pues sí, que es muy recurrente, Ligotti, ¿no? En esas ojalá nos elecciones. escuches algún día. Un día. Ojalá venga acá al podcast, ¿no? Que un día venga lo vamos a invitar, ¿no? Algún día va a venir. Ya llegará. Hay que mandarle un correo. Siento yo que también pues lo que estábamos diciendo hace rato acerca de las representaciones históricas, de los momentos que fueron como muy importantes para ciertas personas, que los plasmaron o que buscaron de alguna forma abstracta plasmar cierta clase de símbolo, cierta clase de sentimiento en una obra, tanto como así demasiado pues sí, abstracto, como muy directo, ¿no? Hay varios artistas que son latinoamericanos, y es, creo yo, relevante mencionarlo así como pues sí, artistas latinoamericanos o hispanoamericanos, porque pues sí viven y enmarcan, representan a través de su arte esa clase como de situaciones que vivieron, que son muy propias de aquí, de estas partes del mundo históricamente, tanto y pues sí, claramente post-conquista, ¿no? Post-colonia, ¿no? Entonces pues sí son cosas que se hicieron después de 1800 y algo, y de aquí para acá, como muy apegado hacia el contexto de la cotidianidad. Entonces, escenas de muerte, pinturas que tratan de reflejar el desasosiego, el abandono, la peste. Bueno, o sea, no la peste directamente, como la enfermedad, sino me refiero a como esa... sí, la enfermedad, no la peste como enfermedad, como la enfermedad de la peste, sino más bien a la peste hablando como representación de la enfermedad, del sentimiento de la enfermedad en general, o sea, ya el decaimiento del cuerpo, ya cuando definitivamente estás moribundo, o hay un autor que estaba viendo hace poquito que se llama Cristóbal Rojas, él es de 1890, al final del siglo XIX. Tiene varias pinturas, pues sí, o sea, de una enfermedad de una niña postrada en la cama, y está su papá al lado de ella, así como con una cara de...
sea, no tenemos dinero, estamos atravesando por una época dura, hay guerra, hay muerte, o sea, y uno, y está la hija en la cama y tú como padre pues no puedes hacer nada, ¿no? Tiene otra pintura en donde están en un bautizo y se llama la primera y última comunión. Están en pues sí, es la comunión, perdón, un bautizo. Están en la comunión con la comunión católica, pero es un niño moribundo que llega a una edad en la cual puede hacer la comunión, pero mientras está haciendo la comunión, este individuo lo pinta como si ya estuviera casi muerto. Okay. Pero le están haciendo la comunión. ¿Y eso qué simbolismo tiene? Pues de estas épocas en las cuales las religiones eran demasiado importantes y a las personas que tenían hijos o que tenían familia pues era fundamental que te acercaras a Dios. Okay. Pero es un niño, es una persona que ya está a punto de morir y que nunca tuvo ese acercamiento, pero la iglesia, la sociedad, sus padres, todas las personas que le rodeaban, el contexto, todo eso la obligaba a estar en ese momento y tomar la comunión, aunque claro estuviera a punto de morir. Okay. Entonces siento que todo, al menos, pongo como ejemplo este artista que se llama Cristóbal Rojas, latinoamericano de 1890, que pues sí, está inspirado en esta clase de arte francés, muy inspirado en el arte francés, y pinta estos cuadros que son una expresión de su tiempo histórico, una expresión de su historia. Y sí siento yo que esa idea del terror filosófico en el arte tiene que ver más bien, pues sí, con esta condición epocal. ¿Epocal? Porque, así como muy escuetamente, el comentario final al respecto de esta idea del arte, hace rato que les decía que la tecnología podría ser considerada arte, tal vez no, la ciencia, podamos decir, y esto es un tema muy aparte, pero por ejemplo, de alguna manera, la ingeniería, la creatividad, la grandiosidad hasta cierto punto que estaba detrás de algo como la invención de la bomba atómica. Okay. O sea, es increíble cómo los cálculos cuánticos, la teoría de la mecánica cuántica nos hizo darnos cuenta de que los átomos se pueden de alguna manera también romper, se pueden fisionar y generar se liberan una energía de reacción en cadena que puede generar algo que podría destruir al mundo de alguna manera. Y eso es genial, es increíble, yo supongo, es fascinante, y yo supongo que las personas que estaban detrás del proyecto estaban poniendo todo su empeño, todo su corazón, su gusto, su amor por la ciencia, su amor por eso que ellos consideraban algo por lo que morirían, y al final cuando vieron los efectos, o el efecto que causó al final esta invención, pues no tiene nombre. Entonces algo como la bomba atómica, yo diría, o esta ciencia que genera esta clase de cosas, yo diría que sí, la ciencia es arte, y en estos ejemplos se ve. Okay. Sí, porque eso es bella, ¿no? Así es como lo que dices, o sea, incluso en usos tan terribles de la ciencia hay algo de belleza o sea, como en qué tanto nivel de conocimiento tan técnico, tan específico necesitas para hacer eso que está destinado a ser algo fatal, ¿no? Pero los celulares, la IA. ¿Quién no podría decir que la IA es una expresión de la genialidad o del ingenio genuino humano? La IA en sí misma es una... Entonces, ¿todo lo que es como genialidad humana la considerarían arte? Yo sí. Yo no. Pero siento que ya es para responder es muy tardado. Pero nos pueden preguntar en los comentarios si quieren. Podría quedar a debate para en los comentarios qué opinan al respecto acerca de estas preguntas. Lo importante siempre es hacer debate, ¿no? Ajá. Sí. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿por dónde va el arte? ¿No? Tiene que ser necesariamente humano, tiene que haber justamente razón detrás, o toda ingeniería humana, en este caso, es arte. Yo, por otra parte, siento que estaba pensando como cosas como quizás más generales respecto al terror filosófico y el arte. Por ejemplo, este artista polaco que nunca puedo pronunciar, que es Beksiński, perdón. Beksiński. Siento que
Su obra en sí es como muy cruda, evoca como este sentimiento de desolación. De guerra, ¿no? Como... De guerra, ajá, como justamente de sufrimiento, ¿no? O sea, tiene como estructuras humanoides, da la sensación como de vacío. Como apocalíptico. Muy también. apocalíptico. Ajá, muy apocalíptico. Entonces, a mí particularmente me gusta bastante porque siento que es o sea, como un buen autor. Y el otro es el que todos conocen, H.R. Giger, que sé que es un artista controversial a este punto, ¿no? Pero su obra... Su obsesión con el falo, güey. Sí. Ajá, todo tiene como algo sexual. Todo ¿no? tiene algo muy Sí. fálico, güey. La cabeza del alien es una forma bien fálica. Pero siento que es de los como artistas que considera mucha gente como que podría entrar dentro del terror filosófico, ¿no? Como Yo lo considero terror filosófico, sí. Ajá, o por ejemplo yo les decía de el anime que siempre menciona el manga, ¿no? Blame. Siento que la forma en cómo están las estructuras, el cómo se muestran los paneles de la ciudad, que es tan inmensa, que no acaba, que siempre hay un nuevo pasillo que se está formando en cada momento, da también esta sensación como de infinitud, que no significas nada ante tantos pasillos metálicos, por así decirlo. También... Y Alfred Kubin, siento que también tiene obras bastante similares a Beskinsky, pero no lo sé pronunciar. Pero justamente también como tiene, no sé, es que siento que sus obras en particular, no sé si ustedes han tenido esas pesadillas que tienen cuando les da fiebre, así se ven. ¿Delirios? Siento que más o menos a eso me da la sensación, como que me evoca las pesadillas que tenía cuando me daba fiebre, Alfred Kubin. Y pues Francisco de Goya, también Francis Bacon, pero no el filósofo. El pintor, hay dos Francis Bacon. El que es pintor. No el filósofo. No el otro. Y también mencionábamos de juegos, ¿no? O sea, quizás como ya de forma muy breve. Lockwood Side, que es un juego que salió como de horror cósmico. Si tienen la oportunidad, me parece que es un juego indie, podrían jugarlo. O Subnautica también es el que estábamos hablando como al inicio. Okay. Otra pregunta abierta al debate en los comentarios, si les gusta, es acerca de si los videojuegos son alguna clase de arte, si es arte, y si lo es, ¿qué podría haber de terrorífico en su creación como terror filosófico? Nosotros decimos que sí, nosotros estamos de acuerdo que los videojuegos sí son arte, porque estábamos diciendo que quizás las personas que dicen que no es arte son personas que realmente no han jugado videojuegos, ¿no? Pero tiene toda una parte de producción auditiva, o sea, la banda sonora, la parte visual, la parte literal tienen equipos de arte, tal cual, ¿no? Sí, justo. Tienen los guiones, ¿no? Como ese sonido, visuales, es completamente arte, ¿no? Pero bueno, no sé si ya sale el tema, no solo quiero mencionar que a mí se me hace un arte que es como particular en el sentido que es un arte interactivo, ¿no? O sea, ningún otro, en todos los otros artes tú eres espectador, en los videojuegos eres participante, ¿no? Entonces, siento que... no deja de ser una historia programada hasta cierto punto, porque pues sí, también está desarrollado, está programado, pero pues sí es lo más interactivo del arte, lo más interactivo son los videojuegos. Porque pues sí hay manera en la que podamos incurrir en ellos, afectar algo y pues moverle. Nosotros somos, en lugar de ser espectadores, que al fin y al cabo, o sea, sí, eso es metafórico, ¿no? Porque de todos modos somos un espectador que está jugando algo programado, pero por otro lado, pues sí, de las maneras de arte que existe, los videojuegos siento yo verdaderamente que es la más interactiva de todas. Sí, creo que es la más, no hay otra. Al respecto de ese tema de los videojuegos pueden comentar varias cosillas, si les interesa, porque ese es el tema, la última pregunta que queda bastante abierta. Si quieren ver un gameplay después. Y de lo que quisiéramos que hablar al respecto de ello. Para terminar con el capítulo del día de hoy, me gustaría, y creo que nos gustaría a todos, preguntarle a la voz del fondo si tiene algo que decir al respecto de lo que estábamos hablando, ya que no tiene cuerpo, no tiene una existencia tal cual física y es una entidad que piensa. Pues muchas preguntas en torno al arte, ¿no? De entrada estamos viendo al arte como objeto final y la experiencia que esto suscita, ¿no? A través de del ejercicio del terror filosófico. Y luego, algo que noté que se dijo es que pasó de ser el ejercicio final como para hacer el medio, ¿no? El arte termina siendo el medio para la expresión, es tal cual, y es una dinámica interesante. La otra parte es, cuando hablamos de arte y sobre todo en el caso en que el arte exprese en
uno de sus canales, el terror filosófico, cómo es que, sobre todo en la literatura que ahorita se está desarrollando, más enfocada a la parte artística, a la parte creativa, cómo es que también, si lo analizas desde el punto de vista filosófico, hay aspectos que se hacen por fuera de lo que hacemos normativamente y que están generando grandes líneas de trabajo, en este caso, o sea, hacer filosofía con arte, ¿no? Y hacer terror filosófico con arte. Eso me pareció como muy grandioso, ¿no? Pero a la vez raro, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos limitando cuando hacemos filosofía, ¿no? De manera tradicional, escritos, papers, bajo los valores tradicionales de pues, hacer conocimiento y dejar de lado todo lo que se puede lograr. Y pues bueno, para también concluir la idea de qué entiendo que es esta relación entre terror filosófico y arte, pues así como expusieron, o el panorama de arte que han expuesto, me parece que, y entendida también al arte como esto que te permite ver y tener cierto tipo de experiencia, las experiencias estéticas, y que el terror, al estar inmiscuido, no solo en la parte, digamos, dialógica, ¿no? En la parte del discurso tradicional, sino también genera experiencias, pues hay una relación muy cercana, ¿no? Y creo que el hecho de que el terror filosófico te genere experiencias, sensaciones, emociones, ¿no? A través de un cierto planteamiento, da mucho auge a que sigamos pensando al terror filosófico a través del arte. O sea, como ejercicios que motivan el pensamiento, pero el pensamiento a través de la experiencia, de las experimentaciones, ¿no? Que sea en ese sentido un tipo de filosofía emitida por el arte, que esté dirigida no directamente a nuestra capacidad epistémica, sino a la capacidad de pensar al mundo con los sentidos, ¿no? O sea, esa experiencia fue todo, pues al final las ideas que me hicieron pensar. Entonces, al fin y al cabo, sí, una vez más, el arte tiene que ver demasiado con la experiencia de lo que podamos llegar a tener sobre ello. Entonces, sí, quizás como una pequeña conclusión, es fundamental la experiencia de lo que sea para que algo sea arte de lo que sea. Ok. Ajá. ¿Experiencia de la cosa que estás representando? Y de la cosa que ¿Al quieres, crear o al espectador? Ambas, ajá. Tiene que haber una experiencia tanto de lo que tratas de expresar, y también para cuando lo quieres evaluar o quieres darle un sentido, tiene que haber también una experiencia previa a ello. Pero el arte también te puede mostrar cosas nuevas, ¿no? No tienes que venir sabiendo todo. Sí, pero normalmente creo que, o sea, yo pensaba justamente esta idea, pero quizás lo entiendo ahora como de, bueno, o sea, buscas lo más parecido a lo que has vivido para tratar de darle un sentido o entender. O sea, ves la obra, pero la interpretas desde tus vivencias, ¿no? Tu marco conceptual, ¿no? Tu marco conceptual, exacto. O sea, no puede, diría yo que no puede haber arte o pensamiento o concepción del arte tal vez muy kantiano a priori. Ok. No hay. No lo creo. O sea, eso de que hay un conocimiento, una razón atrás de la razón, ahí no nace el arte. El arte tiene que nacer de la experiencia. Ok. Diría yo. Creo que sí, justamente lo regresamos al inicio, como ejemplo, con el arte primitivo, ya para cerrar. Es esta forma de tratar de representar como aquellas cosas que no tienen sentido, o de alguna forma me dan miedo, pero necesito darles como un nombre, una cara, una historia de alguna forma. Entonces, sí. Una vez que se vuelven como más corpóreas, ya es como que existen de alguna forma, ¿no? Y es más fácil de procesar. Las materializas y las haces más entendibles, ¿no? Más comprensibles, ¿no? Ajá. Y también creo que es esta idea que suelen decir como que el arte es como que puedes compartir un sentimiento con alguien más, ¿no? O sea, como si tú ves una obra de arte y te resuena mucho, sabes que hay más personas que han tenido un sentimiento similar al tuyo, ¿no? Como que el arte ayuda a la comunidad a conectar. Sí, ¿no? Exacto. Y dentro de estas perspectivas religiosas, las mitologías, tiene
a fuerza que haber alguna clase de ligamento a través de las representaciones visuales o de cualquier representación para poder afianzar su existencia. Ya sea danza, rituales, pinturas, piezas musicales, alguna clase de escrito, la Biblia en sí misma. Sacrificio humano. Ajá. Entonces, pues sí, todas estas cuestiones en las cuales el arte tiene que ser representado o tiene que ser visto desde una experiencia, y pues necesita una imagen para poder ser palpable, para poder ser colectivo, para poderse entender. Depende mucho de eso. La religión, muchos pensamientos dependen de esa clase de ligamento estético o de ligamento visual para poder, sensorial, para poder provocar esa clase de... Sí, no hay arte no sensorial, ¿no? Sí. Entonces, con esa conclusión, agradecemos a todas las personas que hayan estado viendo este capítulo. Esperamos estar más presentes a partir de ahora, porque nos gusta mucho estar aquí, acerca de estas cosas. Son temas increíbles, ¿no? Y espero que de todo corazón a la gente que nos ve también les guste al menos pensar al respecto de ello y que de algo sirva. Sí, pues de todo sí. corazón, les agradecemos por estar aquí viendo esto. Gracias. Un saludo a la tía Clara. Un saludo a la tía Clara, sí, a la tía Clara de Fari. De Fabián. Saludos a la tía Clara. Saludos a la tía Clara. Y sí, pues síganos, comenten en redes, ¿no? Como todos estos debates que estamos teniendo, quizás no tenemos la razón o quizás no sabemos nada, entonces pues todo lo que nos quieran decir. Igual síganos en redes, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en TikTok. En Spotify, en YouTube, ¿no? Ahí nos encuentran como Fosofía. Yo creo que si quieren como hablar más inmediato, quizás Instagram, ¿no? Pero la cuenta azul. Pronto. Ah.